Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Aquí, jugando con esta palabra clara que funciona Sí, muy bien como sustantivo, sí, como adjetivo y sí. como nombre propio. Tiene muchas posibilidades. Como adjetivo hay que llevar cuidado porque a veces está muy cerca, por lo menos hablo en poesía o en literatura, muy cerca a veces de bordear la cursilería. Pero bien manejada es una palabra espléndida. ¿Por qué dices eso? Pues hombre, pues mira, yo pienso, por ejemplo, en cuando se dice, yo qué sé, las mañanas claras, las sonrisas claras, hay que llevar cuidado porque primero eso no dice demasiado, una sonrisa clara o tal, y puede estar en ese límite en el que se empalaga una frase, ¿no? ¿Y una mirada clara? Y una mirada clara, eso ya tiene más precisión, o eso yo por lo menos lo veo más, no sé, lo veo más nítido. Una mirada clara es una mirada limpia, es una mirada que transpira algo de luz, o transpira luz, ¿no? Y siempre da más acogida que las miradas torvas, ¿no? La mirada oscura, la mirada esa de través, que hiela un poco y hace que des un paso atrás respecto a quien te mira con esos ojos cruzados, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, pensar, mira, en el agua clara, ¿no? Yo prefiero el agua clara, como todo el mundo, al agua turbia. Yo cuando la veo ahí en la piscina a la que voy a nadar muchos días, pues es una alegría y es espléndido, ¿no? Sí. Y hablar a las claras también me gusta, que es preferible a dar demasiados rodeos, ¿no? Es más, en la vida yo creo que a veces no conviene dar rodeos. Bueno, yo te diré que a mí me agobia bastante la gente que da rodeos para decir algo. Claro, claro, eso que te desesperas, ¿no? Te Eso de, desesperas. bueno, te tengo que contar, pero no sé cómo decir. Compañero, vamos de recto, de línea a línea, de punto a punto. Te puede sonar un poco más áspero a lo mejor, un poco más frontal, pero da confianza quien te habla a las claras, quien te dice... No el sincericida, que ya hemos hablado alguna ocasión del sincericida de turno, ¿no? Esos que dicen, te voy a decir la verdad. No, 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 ahórratela. Pero te voy a hablar con claridad, siempre, por favor. Verás, has hablado del agua clara cuando te bañas Sí, en una piscina municipal climatizada, que lo climatizada. has dicho así. Tú prefieres un agua clara que un agua turbia, Claro, obviamente, claro. ahí y en cualquier lago. Sí. Pero, por ejemplo, si dijéramos que el mar tiene el Mm. agua clara o es de una clara inmensidad, que es Sí. algo que tú alguna vez has dicho, nos podríamos estar metiendo en un jardín. En un jardín, pero es que eso es una anécdota muy hermosa. Sí. Que Josep Pla se quejaba un día de que uno de los hombres más inteligentes que ha dado la literatura europea fue Goethe, el escritor alemán, ¿no? Es uno de los puntales del romanticismo. Y claro, Goethe vio el mar ya de adulto, era alemán, y vio el mar de adulto en su primer viaje a Italia. Lo vio en Venecia, era 1876. Y según parece, según dice Josep Pla, dijo algo así como que el mar era una clara inmensidad. A lo que Pla, más de siglo y medio después, le contestó que decir que el mar era algo así es impropio de alguien tan inteligente. Exactamente decía Pla, hay que ser tonto para decir que el mar, por primera vez cuando lo ves, es de una clara inmensidad. Y ¿Y a entonces, pues mí, que no claro, me suena mal? no sé, la verdad es que no sé si me suena bien o mal, pero claro, Pla era un hombre muy retorcido, era un hombre, digamos, de palabra así envenenada. Y claro, o clara, cuando oye esta frase, él esperaba que Goethe estaba obligado a decir algo, digamos, mucho más asombroso sobre el mar, ¿no? Y, y decía, y se metía con él por eso, ¿no? Sí. Y a mí no me parece una clara inmensidad, es, O es sea, una a ver, buena definición del mar. sí, lo que es una definición buena, aunque es extraña, porque la Sí, es inmensidad extraña. puede ser clara. El La mar es de una inmensidad, clara inmensidad. claro, ahí tienes razón. Es decir, la inmensidad no tiene que ser, hombre, clara. Es decir, puede ser que el día sea nítido y entonces... Pero es verdad que aplicarle a la inmensidad ese adjetivo clara no aporta demasiado y tampoco sabes muy bien qué quiere decir. Pero parece ser que es lo que Goethe soltó en aquel momento o escribió en su libro El viaje a Italia, algo parecido a esto, y a Pla le daba enorme rabia que alguien a quien él admiraba dijese del mar esa cosa tan confusa, ¿no? Ya, 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 ya. Está muy bien.
Está bien, sí, analizar Mira dónde estas nos lleva cosas. Clara, mira a dónde nos Está lleva bien, Clara. sí. A ver, Antonio Lucas, yo sé que tú conoces Casalucio. Lo digo Sí, porque claro. cuando utilizamos clara como sustantivo, como las Ujú. claras de los huevos, nosotras Sí. hemos pensado en Casalucio. De hecho, vamos a entrevistar a su hija ahora dentro de un rato. Ah, Y entonces qué quería bien. preguntarte a ti, que conoces tan bien esta ciudad, que me Sí. digas y que cuentes a los oyentes qué es Casalucio. ¿Por qué un sitio que su plato estrella son los huevos fritos se ha Sí. convertido en un centro de la cocina, pues no sé, de este país, ¿eh? Y yo creo que además cuando la gente, actores y presidentes de otros países tal, vienen Sí. aquí, caen en Casalucio. Caen en Casalucio y la verdad es que durante 40 o 50 años Casalucio se ha mantenido como una especie de reducto de todo lo interesante que en algún momento de Madrid ha ocurrido, ¿no? Es decir, toda la gente que ha tenido algo interesante en Madrid en algún momento, bien de fuera o bien de la ciudad, caen en Casalucio. ¿Qué tiene? Mira, tiene esa condición de viejo tabernón, ese tabernón con sabor, ese tabernón que se convierte inmediatamente en un lugar de acogida, es decir, no no te pilla extraño, Lucio, no es un sitio pomposo, no es un sitio estirado. Entonces, primero esa condición casi ambiental que tiene Lucio, después esa leyenda que ha construido Lucio Blázquez, pues con mucho empeño de tabernero, que es una profesión casi en extinción. Él es el último bucardo casi de los taberneros madrileños. Entonces, esa condición de tabernero, esa taberna con ese ambiente, la estela de quien ha pasado, pues desde todas las folclóricas cantantes, desde Lola Flores, que hace poco era su centenario, a Bill Clinton, en ese arco, imagínate todo lo que cabe. Bueno, pues todo lo que cabe pasó por allí. Es el sitio de las conspiraciones. En Lucio se ha conspirado muchísimo. Se ha conspirado muchísimo. El poder ha conspirado muchísimo. El artisteo ha conspirado en su terreno también con entusiasmo. Entonces, claro, todo lo que hay alrededor de ese local de la Cava Baja se convierte realmente en un referente de algo distinto. Y lo tiene de verdad, ¿eh? No es un sitio habitual. Y tiene ese pulso de que cuando uno está en Lucio es uno más. Se puedes tener en la mesa de enfrente al presidente de alguna de las empresas del IBEX 35 y al otro lado a un señor o una señora anónimo o anónima que comen lo mismo, comparten el mismo espacio, porque no tiene esa cosa a veces un poco elitista de ciertos restaurantes de Madrid. Y sobre todo la gracia de Lucio. Ahí han pasado cosas extraordinarias, pero extraordinarias. Ha habido escritores que han dormido durante meses cuando alguna de sus novias lo echó de casa. ¿Y No se diré el nombre, quedaba a pero dormir ahí en Lucio? ahí en Lucio. ¿Apoyado en una mesa? No, en la parte de arriba, en uno de los almacenes, le permitieron a un escritor muy conocido español, hace ya muchísimos años, estirar un saco de dormir y quedarse allí durante 2 semanas, perdón, he dicho 2 meses, 2 semanas, porque la persona con la que vivía lo echó de casa. Ahí se han cerrado pactos y tratos, no solo económicos, pactos y tratos políticos. Ahí se han hecho grandes historias que una tras otra, como una tesela de mosaico, van dando un paisaje de la España de los últimos 40 o 50 años. La biografía de Lucio Blázquez tiene mucho que ver con la biografía de este país y de esta ciudad. Pues nada, luego Ten le en cuenta pregunto a que la hija. Madrid... A la hija no le voy a preguntar si el restaurante es caro, pero ¿es un restaurante caro? O sea, me hablas de que es una taberna típica de este país, ¿no? Inaugurada en los 70, que no se ha Sí, convertido en ningún sitio glamuroso, que tú entras y te sientes sí, como si estuvieras pues, en una taberna de toda la vida. ¿Y los precios? sí. ¿Es un sitio caro? Es un sitio caro, depende, y O además sea, lo ¿unos digo de verdad huevos porque es cuánto verdad. cuestan? Los huevos pueden estar, yo creo que en 13 o 14 euros, 13 y medio probablemente, el plato de huevos estrellados, Sí. si no recuerdo mal. Y claro, el problema de Lucio, el problema no, la fortuna de Lucio es que tú puedes pedir unos huevos estrellados, pero puedes pedir un marisco, puedes pedir unas angulas. Entonces, y puedes pedir un vino de la casa y puedes pedir un vino pues ya mucho más subido de precio en carta. Sí, sí, que hay de todo. Pero Claro, no es un claro. sitio que te obligue a ahorrar. Hay mucha gente que tiene, bueno, pues la curiosidad de conocer locales y restaurantes y ahorra para ello. Lucio no es un lugar que te obliga a ahorrar para ir. Bueno, Antonio Lucas, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Mara Torres. Gracias. Chao.